Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos la importancia de bajar en sentadilla. Bien, este vídeo cobra especial relevancia sobre todo para aquellas personas que quieran desarrollar bien su glúteo, mejorar el rendimiento o simplemente hacer las cosas bien, porque con el tema de la sentadilla ha habido bastantes mitos a lo largo de prácticamente toda la historia. Ya sabemos, uno de ellos que sería el de no se pueden adelantar las rodillas respecto a la punta de los pies. Un mito pues que se ha ido extendiendo y como sabemos pues es mentira. De hecho no pasa nada porque la rodilla adelante la punta de los pies y de hecho el problema no es que lo adelante, el problema es que no seamos capaces nosotros de poder adelantarla, que no tengamos la movilidad suficiente y en consecuencia pues no podamos trabajar en ese rango y en el caso de llegar en ese rango por algún motivo de la vida, del ejercicio, etcétera, pues probablemente ahí sí nos haremos daño, porque no estamos familiarizados con ese rango de movimiento. Entonces, eso vaya por delante. Y luego, a partir de ahí, claro, también existen muchos otros mitos respecto a la profundidad en la sentadilla, porque no es lo mismo realizar una sentadilla, o mejor dicho, un cuarto de sentadilla, media sentadilla o la sentadilla completa. Ahora veremos esas tres variantes, esas tres opciones. Daremos aquí nuestros pros y nuestros contras, veremos también para qué se suelen usar en mayor medida y a partir de ahí vosotros sacar vuestras propias conclusiones y sobre todo emplearlo en función de vuestros objetivos. La idea es que hoy saquemos en claro por qué se hacen unas, por qué se hacen otras o por qué se han dicho que así es mejor o así lo otro y a partir de aquí que nosotros lo vayamos asociando a nuestro programa de entrenamiento, que lo vayamos incluyendo y que vayamos probando, porque como siempre os digo, se trata de hacer ensayo-error, no porque lo diga yo aquí o porque lo diga no sé quién, vamos a implementarlo, simplemente vamos a probar qué diferentes opciones hay, vamos a notarlo nosotros en nuestro cuerpo, a ver cómo responde, a ver cómo reacciona, a ver si tenemos una proyección para seguir mejorando y luego, en función de esas sensaciones, pues implementaremos unas cosas u otras. Pero vaya por delante que siempre en todos los ejercicios tenemos que procurar realizar el rango completo de movimiento, lo que se llama el ROM, vamos a intentar hacerlo de manera completa, ¿vale? El ROM, que es el Range of Motion, vaya inglés domino, bien, esto siempre vamos a procurar que sea de manera completa, porque tenemos que trabajar pues prácticamente el músculo en su totalidad, desde el extremo, ¿vale? Desde la contracción hasta la mayor elongación. Entonces, vamos a pasar a esos tres puntos interesantes de cara al trabajo de sentadilla. La primera de ellas sería ese cuarto de sentadilla, que lo que sería es, si esto es el pie, yo bajo prácticamente, esto es el culo, ¿vale? Bajo hasta este punto. Este sería la cabeza y listo. Entonces, esto, ¿qué pros, qué contras tiene? ¿O quién los utiliza y quién no los debería de utilizar? Bien, si nosotros bajamos únicamente hasta ese punto en sentadilla, lo que más vamos a trabajar en estos grados va a ser la parte de los cuádriceps. Quiere decir que la zona de los cuádriceps es el que mayor trabajo se va a llevar, donde va a ir prácticamente todo el estrés, toda la carga. Esto lo utilizan mucho pues los deportistas de élite, porque al final recordad, los deportistas de élite quieren transferir ese trabajo de fuerza a su deporte. Yo quiero saltar más alto, yo quiero ser un poquito más rápido, yo quiero hacer pues esos sprints, ¿vale? Nuestro objetivo va a ser trabajar en ese rango de movimiento, no nos interesa bajar del todo porque ahí no tenemos tanta explosividad. Recordar que cada uno es muy individual. Si nosotros, de hecho lo habréis visto muchas veces, igual si ponéis Deportes 4 o este tipo de cosas, simplemente veis que los profesionales, ¿no? Los deportistas, los que están entrenando ahora pues en el tema del fútbol y todo eso, claro, no me salía. Habéis visto a jugadores del Real Madrid, pues probablemente hacer ese tipo de sentadillas o medias sentadillas, ¿vale? Evidentemente, no es el mejor ejercicio que plantearía una persona para entrenar a otra en un gimnasio y que mejore su pierna en su totalidad, pero es que ellos no necesitan eso, no quieren eso, ellos quieren trabajar en este rango porque es donde más beneficio le van a sacar, porque es donde realmente nos va a transferir
a nuestro deporte, que es lo que nos interesa. Ellos no se quieren poner enormes, simplemente quieren ser un poquito más rápidos, un poquito más fuertes y poder saltar algo más. Punto. Esas cualidades, mejorarlas. Y eso tiene un factor bastante interesante, el hecho de trabajar de esta manera. Pongo un cuarto o media sentadilla, o sea, me refiero que tampoco lo tomemos al pie de la letra. Simplemente es saber que es sin llegar a la paralela. Básicamente es eso, es quedarnos un poquito ahí. ¿Qué pasa aquí también? Que si nuestro objetivo es trabajar el glúteo, los femorales, lo que es la pierna en su totalidad, este ejercicio no lo trabaja, porque recordar que para que se active el glúteo tenemos que prácticamente sobrepasar la paralela, que luego lo veremos con la última opción. Entonces, bueno, este tiene muchos pros de cara a esos deportistas de élite, futbolistas, a corredores, prácticamente cualquier atleta, ¿vale? Salvo que sean pues, halterófilos o powerlifters, etcétera. Pero esto es más que nada destinado a ese tipo de perfil, porque nos va a sobrecargar más la parte de los cuádriceps y vamos a trabajar mucho en este rango, que es donde nosotros queremos ser fuertes. Entonces veréis a personas que probablemente carguen mucho peso, mucho peso, me refiero que igual una persona de 80 kilos o 75 está cargando medias sentadillas con 180 kilos, que no es lo habitual, salvo que te dediques a ello. Pero en este rango de movimiento lo podemos realizar y lo podemos hacer en series explosivas. Luego es lo de siempre, ¿no? Pues vamos a manejar ese porcentaje de nuestro RM. Si queremos hacer series de potencia, pues bajaremos el peso, probablemente no sean 180, pero podamos hacer pues con series de 5 o 6 repeticiones con 100, 120 kilos y darle esa explosividad. Y eso es lo que buscan los entrenadores de fútbol, de baloncesto y de otros deportes que no están destinados obviamente al trabajo de la pierna en su totalidad, simplemente de ese rango, ¿vale? La contra que puede tener, pues que evidentemente puede ser algo lesivo por el hecho de, claro, ya no es cuestión de que trabaje la pierna únicamente, es que la zona de los paravertebrales, zona lumbares, etcétera, está soportando todo ese peso. Recordar que es una carga axial, todo es hacia abajo. ¿Qué pasa? Que aquí la zona media, lo que es el torso, está bastante estresado. Entonces, cuidadito con eso porque, claro, se manejan cargas muy altas. Recordar que el rango de recorrido es corto, entonces para sobrecargar ese ejercicio necesitamos mucha carga. Entonces, cuidadito, ¿vale? Salvo que seáis este tipo de perfil, no os lo recomiendo. A partir de ahí, ¿qué tenemos? La sentadilla, no sé si poner media sentadilla, que sería prácticamente, a ver cómo sale el dibujo, aquí, es un poquito de la tibia más larga, sería llegar a la paralela, esto es el glúteo, y esta es la cabeza, ¿vale? Esto sería pues, esa media sentadilla que prácticamente sería llegar a la paralela. Bien, aquí la activación también es muy buena a nivel de cuádriceps y también lo que hacemos es que trabaje en algo de mayor medida la parte del glúteo. Tampoco se está estirando en exceso, pero el glúteo aquí ya va a empezar a activarse. Entonces, esta en concreto es la que más se suele ver por los gimnasios. No por nada, no porque tenga mayor beneficio o menor beneficio, sino porque realmente la gente sabe que esto es una puta mierda para el usuario de gimnasio, evidentemente. Pero claro, hacer la sentadilla completa, pues ya sea por prejuicios, ya sea porque no lo tenemos del todo claro o porque no tenemos la movilidad suficiente, no nos atrevemos a bajar, cuando realmente tendríamos que bajar el culo hasta el suelo. Pero lo que más se ve habitualmente en los gimnasios es esa sentadilla hasta la paralela. Lo dicho, no está mal porque tiene una mayor implicación en los cuádriceps y ya el glúteo ya se va enterando un poquito. Habrá algún estudio que diga que prácticamente tiene el mismo beneficio a la paralela que de profunda. No sé, tengo mis dudas. Mirad vosotros los estudios. Yo solamente me dedico a hacer los experimentos. Entonces, esta va a tener esos pros que vamos a poder activar un poquito más el glúteo, pero yo la contra que le veo es que cuando queremos sobrecargar este ejercicio y como no hay ningún, ¿cómo se dice? Este reflejo elástico de a nivel tendinoso, a nivel muscular, claro, como no nos ayudamos de ningún rebote,
puede que en ese momento en el que nosotros hacemos la bajada e inmediatamente vamos para arriba, en ese punto bajo, que sería aquí, es donde podemos correr algo más de riesgo de lesión. Más que nada porque se junta un factor como es el peso, que es un peso ya interesante, y un recorrido bastante interesante. Entonces, si no nos ayudamos de esa energía elástica, podemos pasarlo mal ahí. Esto pasa mucho con la banca. Gente que igual pues no llega al pecho, no sé por qué, será por ego, supongo, y que prácticamente antes de llegar a tocar el pecho o a una palma, va para arriba. Claro, cuando hacemos la fuerza a la inversa, es una barbaridad lo que sufre ahí, porque tenemos que pasar de un punto a otro, ¿vale? De esa deceleración a boom, a volver a acelerar. Y ahí es el punto crítico. Claro, no es lo mismo la banca, que podemos manejar igual 100 kilos, aquí ya manejar pues por encima de 150. Entonces, parece que no, pero los pesos absolutos, recordar que no va a ser nunca lo mismo, por mucho que sea el por 2 de mi peso corporal, o el por 2,5 o el por 1, da igual, pero los pesos absolutos tienen una sobrecarga y un estrés diferente al sistema nervioso. Entonces, esto mucho cuidado de hacerlo. Si lo hacemos en una multipower, pues evidentemente ponemos los pines, que son las barras de seguridad, habrá unos topes e intentamos pues o bien tocar o ir para arriba, pero bueno, que le podemos sacar partido de esa manera, o por lo menos si no tocamos, que lo dejemos de tal manera que si por ejemplo me he columpiado con el peso y buscaba una repetición más ya para forzar y ya fallo, pues me quedo abajo y listo, no bajéis hasta el todo ahí a morir porque luego no salís de la barra. Entonces, esto con mucho cuidado porque es lo que más se suele ver en el gimnasio y es lo que, a mi parecer, tendría bastante más riesgo de los tres. También es cierto que estas de las que más, lo que pasa que, claro, como aquí, por norma general, como sobrecargas tanto y no estás habituado a todo el recorrido, yo creo que la espalda no te aguanta ese peso. Es decir, la persona que entrena esto, por norma general, no entrena las piernas con una intensidad adecuada, digamos, para ese crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me pongo 180 kilos aquí, la espalda no la aguanta, mucho menos los trapecios porque no tengo. Entonces, claro, pues sí, te pones la almohadilla, te pones 180 y haces ese recorrido de... que ya te digo, está sufriendo mucho más la espalda que lo que son las piernas. Pero bueno, sí que es cierto que tiene su sentido para un determinado perfil, lo que os digo. Es gente que son deportistas de élite y lo tienen pautado de esa manera, ya sea porque hacen el salto de altura, ya sea porque hacen los sprints, ya sea porque lo quieren para su disciplina, fútbol, baloncesto, más deportes evidentemente, pero lo tienen así pautado. Pero, lo dicho, con mucho cuidado. Nosotros no somos deportistas de élite ni nos parecemos. Igual nos parecemos en que tenemos 2 brazos y 2 piernas, pero poco más. Y si nosotros vamos a ser de estos, mucho cuidado y siempre con seguridad. En el caso de hacerlo libre, lo mismo, los pines. Y en el caso de que queramos bajarlo por completo, hacer la sentadilla profunda, que ahora veremos en el tercer punto, vamos a intentar mejorar nuestra movilidad, sobre todo la dorsiflexión, ¿vale? Que es esa flexión dorsal del talón, ¿vale? Del tobillo, perdón. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir haciendo ese ensayo-error, vamos a ir probando, pero nuestro objetivo, si estamos aquí, es bajarlo por completo. Y ahora os voy a decir por qué, ¿vale? Entonces, ahora pasamos, bueno, voy a poner ATG, que es la sentadilla as to the grass, el culo hasta abajo, y sería de esta manera. Yo hago aquí tengo el culo y aquí tengo la cabeza. Esto sería la sentadilla completa, la sentadilla profunda. Y esto es lo que más beneficio nos va a dar a nivel de trabajo de glúteo. Los cuádriceps también, ¿eh? Es decir, aquí tenemos todo el rango completo. Entonces, desde que paso la paralela en estos grados, es donde más activación hay del glúteo. Porque es donde se estira por completo. Y recordad, hay que intentar trabajar el glúteo con ejercicios en su rango completo, pero sobre todo en estiramiento, porque según nos dicen los últimos estudios es donde más nos favorece pues esa hipertrofia, esa mejora, ¿no? Para decirlo de una manera así más fina. Entonces, si queremos mejorar nuestro glúteo, necesitamos hacer las sentadillas profundas. A partir de aquí, evidentemente habrá otras muchas estrategias, como puede ser, pues sí, bajo a la paralela, pero como hago una flexión de la cadera,
lo que hago es me echo hacia adelante para que incida más en el glúteo, etcétera. Me parece perfecto, pero intenta hacer eso mismo, bajando bien y echando, si quieres, el cuerpo hacia adelante. Evidentemente así la sentadilla no la hace nadie. Igual algún chino, igual Lu Xiaoyun cuando estaba en su prime lo hacía así, pero bueno, no creo que sea nadie con esta verticalidad, ¿vale? Por lo general siempre vamos a tender un poco a equilibrar, sobre todo porque estamos con una barra libre, ¿vale? A barra libre no me refiero al bar, me refiero al peso libre, ¿vale? No os despistéis. Entonces, si nosotros lo hacemos con esa barra, el cuerpo tenderá a ir hacia adelante. Luego, como todo, pues podemos separar un poquito más nuestros pies, lo que es el stance, un poquito más abierto, y podemos aprovechar que sea una sentadilla más dominante de cadera. Que por norma general, si tenemos una mierda de movilidad, que probablemente no es lo que nos pasa a la mayoría de hombres, las mujeres por norma general pues, tienen mejor movilidad que nosotros, pues ellas puede que lo hagan más vertical, pero ellas no lo buscan, porque ellas no quieren tener unos cuádriceps grandes. Otra cosa es que tengan el cuádriceps grande porque miden unos 60. Pero su objetivo es el culo. Entonces, ellas van a hacer todo lo posible para poder echar la cadera bien atrás y tumbarse. Y lo vais a ver en todos los gimnasios. En las multipower, libres, todas, que si encima si hago libre, lo hago en barra baja, tal cual. Todo para hacer más énfasis en el glúteo. Me parece perfecto, pero vamos a conocer pues ese tipo de patrón, o por lo menos vamos a reconocer por qué se hacen las cosas. Y es por ese mismo motivo, porque nosotros una vez pasamos la paralela, es cuando más activación tenemos del glúteo y también de la parte femoral. Entonces, tenemos que buscar pasar la paralela sí o sí. Que estamos en una multipower, lo mismo, más fácil todavía. Separo bien los pies y aquí lo que se suele hacer normalmente es ese gesto de partir desde la cadera. Por norma general, si hacemos una sentadilla libre y la hacemos más dominante de rodilla, la gente que tiene una muy buena dorsiflexión lo que hace es partir desde las rodillas. Partir desde las rodillas quiere decir que el movimiento, que cuando yo estoy de pie, yo empiezo el movimiento desde mis rodillas y luego ya muevo la cadera. También es cierto que es gente que tiene una movilidad muy buena, ¿eh? Y probablemente veáis que tenga unos buenos cuádriceps. También puede empezar desde cadera, pero por norma general se suele como exagerar un poquito el gesto. El movimiento es a la vez, ¿no? Si este es el culo, esta es la rodilla, lo que hago es empezar primero y luego ya hago la bajada. No hago aquí y luego aquí. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Pero lo dicho, cuando veáis eso, por norma general lo que vais a intentar hacer es que la tibia quede totalmente paralela, porque esto también es algo muy importante de cara al trabajo del glúteo, que siempre esto creo que lo dije en otro vídeo, lo buscáis por ahí porque ni me acuerdo. Entonces, esto tenemos que intentar que se mantenga siempre totalmente perpendicular al suelo, en línea recta. Y luego lo que se busca es, manteniendo las rodillas ahí, echar la cadera hacia atrás y hacia abajo. Pero recordad, no os quedéis en la paralela, buscar un poquito más abajo, que de hecho vais a notar cómo se estira el glúteo. Lo más probable, bueno, no lo más probable, evidentemente tenéis que saber que abajo del todo no vais a notar el glúteo. O sea, no vais a notar que se contrae, porque es todo lo contrario, se está estirando. No es como en el hip thrust. En el hip thrust yo noto cuando estoy arriba del todo y aprieto glúteo. Abajo del todo en la sentadilla no puedo apretar el glúteo porque se está estirando. Y eso es lo que tenemos que buscar, ese estiramiento completo. Y encima donde más peso recae, donde más cuesta el movimiento. Entonces, la sentadilla es un ejercicio espectacular para mejorar el glúteo. Es así, lo que pasa es que nos volvemos locos, que si venga, que si ahora la paralela, que si echo la cadera, que si tal, que si no sé qué, no. Intentar hacer la sentadilla profunda, inclinaros ligeramente el tronco hacia adelante y a partir de ahí intentar que esa tibia peroné se mantenga totalmente perpendicular. Y a partir de ahí iréis notando el trabajo en el glúteo. Luego es como todo, habrá que seguir haciendo accesorios, pues habrá que seguir haciendo hip thrust para trabajar en acortamiento, habrá que trabajar de manera unilateral, ya sea con las zancadas búlgaras, que de hecho, por ejemplo, las zancadas búlgaras es un movimiento muy parecido a este. En las zancadas búlgaras la gente sí baja, en la sentadilla, ¿por qué no? ¿Vale? Probablemente sea por el peso, ¿no? Pero vamos a intentar que bajemos de esa paralela porque es donde mayor activación, mayor reclutamiento de fibras del glúteo tenemos. Entonces, no puede ser que nos quedemos aquí, mucho menos aquí. Pero, hostia, esto aquí no hay tanta diferencia. Y a nivel de activación,
vais a alucinar lo que puede cambiar el asunto. De hecho, vais a notar que poco a poco vais, sobre todo, sintiéndoos más cómodos en ese hoyo, ¿no? Que es abajo del todo. Porque al principio nos da un poco de reparo, nos da un poquito de cosa bajar, pero claro, si estamos acostumbrados, me lo invento, en la multipower a trabajar con 20 kilos a cada lado y llegamos hasta la paralela y ya vamos jodidos. Claro, si yo te digo, oh, pues tienes que bajar otros 30 centímetros. Claro, dices, madre mía, con 20 kilos a cada lado, bajar 30 centímetros más, me quedo ahí. Entonces, empezar con un poquito menos de peso, que recordar que es dar un paso para atrás para coger carrerilla y dar 2 hacia adelante, y a partir de aquí ya veréis cómo cambia la película, pero totalmente, ¿eh? Es que totalmente. Entonces, no puede ser que nos quedemos siempre a la paralela cuando tenemos el mejor rango que todavía no lo hemos aprovechado. Y esto, de hecho, lo que nos hace sobre todo es evitar las lesiones, porque si nosotros tenemos la movilidad suficiente para bajar aquí la cadera, aplicar fuerza desde aquí con la cadera en este punto y las rodillas prácticamente con esa flexión, esa cizalla que hace, si nos acostumbramos a ello, aparte de que el vasto interno todo va a estar trabajando en conjunto, olvidaros, no vais a tener ningún problema de lesión. Otra cosa es que de repente os vengáis arriba y con el peso que ponéis para hacer un cuarto de sentadilla la queráis hacer profunda. Pues sí, probablemente os encuentren en el centro de la tierra. Pero por norma general no va a ser eso. Entonces vamos a ir poquito a poco pasando de esto a esto. Que queremos enfatizar más el glúteo, lo he dicho. Perpendicular la tibia y peroné y bajamos bien el glúteo. Y el movimiento nace desde la cadera. Pum, cadera atrás. Quiero tocar atrás y bajo, 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 bajo. Estiro y sobre todo con una buena pisada. Esto es muy importante. Parece una tontería, pero hay que llevar el peso a la parte media y talón. Porque al final, si dejamos el perpendicular, tenemos la obligación de irnos hacia atrás. Claro, evidentemente, en libre es mucho más complicado y nos tenemos que tumbar algo más. Pero si lo hacemos en la multipower, podemos mantenernos bastante echados o sea, bastante erguidos. Porque luego hay otro tipo de sentadilla que se suele utilizar mucho en la multipower, que es adelantar mucho nuestros pies, porque nos lo permite, porque no nos caemos, y bajar profundamente. Pero eso se hace más que nada para el trabajo de los cuádriceps, para estirarlos por completo. Entonces hay que diferenciar todo este tipo de cosas, porque como os dije con el tema de la prensa, en función de cómo coloquemos los pies tendrán una activación u otra los músculos implicados. Entonces, nuestro objetivo, si hacemos esto, y esto seguramente también, es la activación del glúteo. Lo que pasa es que si estamos haciendo esto y no estamos teniendo en cuenta todas esas cosas, la mayor activación va a ser en el cuádriceps. El cuádriceps y la zona lumbar. Ahí va a sufrir como vamos. Entonces, vamos a intentar hacerlo profundo y luego, a partir de ahí, ir sobrecargando el ejercicio. Que no os dé palo poneros 10 kilos a cada lado y hacer las sentadillas ahí, porque todos hemos empezado. Claro, no os creéis que la peña ha empezado a hacer sentadilla con 200 kilos. O sea, bueno, no es que haya empezado, es que hay gente que todavía no hace las sentadillas con 200. Entonces, tener paciencia. Pum, me pongo poquito peso y automatizo bien el movimiento. Por norma general, yo os diría que empecéis en la multi y luego paséis a la libre. La libre va a ser lo óptimo porque al final vas a trabajar estabilizadores, vas a trabajar otros músculos más pequeñitos y realmente nos va a dar una sensación de trabajo diferente. Claro, si luego queremos sobrecargar más y tal, porque queremos simplemente centrarnos en ese empuje, pues ya pasamos a prensas o ya pasamos a la multipower. Pero esto nos va a dar una fuerza a nivel general que luego vamos a poder aplicar en el resto. Recordad que la base de todo es ese trabajo de fuerza. Pero para esto también, o sea, me refiero que no os penséis que LeBron James, esta gente que la veis fuerte, se ha puesto así tirando un balón a una canasta. No, o sea, la base es el trabajo de fuerza. Luego, evidentemente, sus ejercicios los harán destinados para su deporte, para transferirlo lo mejor posible. No le veréis probablemente hacer una sentadilla completa. Estoy casi convencido que es, vamos, total, o sea, que lo puede hacer perfectamente. Pero para su deporte y tal, pues le compensa más eso. Punto, ya está. Entonces, si a nosotros lo que queremos buscar es ese desarrollo a nivel de glúteo y a nivel de pierna completa, necesitamos hacer la sentadilla completa. Si es que ahora encima hay un montón de máquinas que nos pueden ayudar. Tenemos desde la belt squat, desde la hack squat, desde la V-squat. Hay un montón de sentadillas, de variantes de sentadilla, que nos van a ayudar a ir trabajando. Pero no os quedéis a mitad de recorrido. Si es que no le estáis sacando el partido que realmente queréis. Bajo bien y cuando baje bien, lo voy sobrecargando. Y cuando esté cómodo en el hoyo,
ya veréis cómo cambia la película. Ya vais a tener otro concepto de sentadilla, porque estáis haciendo las sentadillas porque la habéis oído que es bueno para el culo, pero ni pensar en ello ni nada. No, yo bajo aquí y tal, no. En todos los ejercicios tenemos que ser conscientes, hay que tener una conexión mente-músculo, hay que saber lo que se está haciendo, no es ir por ir, no porque os vayáis a poner la sentadilla en la multipower cuando haciendo sentadilla, de repente el cuerpo sabe que tiene que activar más el glúteo. No. El cuerpo sabe cuando tú le mandas la señal. Entonces, si tú le mandas la señal, vale, el pie, fuerza, parte media, talón, tibia peroné, perpendicular, la bajada, pum, hasta aquí, el torso ligeramente inclinado hacia adelante, la mejor manera de trabajar el glúteo. Y punto. Y luego te pones con variantes, unilateral, venga, zancadas búlgaras, o vas a la prensa a una pierna, o te centras en luego empujar con más estabilidad, como puede ser una prensa pendular o lo que se te ocurra. Si ya sabéis qué ejercicios hay, es que tampoco hay mucho más. Podéis ver a muchas chicas que tienen un buen desarrollo, pero probablemente es porque estos conceptos ya los conocen. Y si no los conocen, pues oye, tienen la movilidad suficiente, se lo ha visto a no sé quién, están cómodas y han ido sobrecargando. Pero por favor, la sentadilla siempre abajo, no me jodas, no nos quedemos aquí, si es que esa está peligrosa. Bueno, esta ya no ni os cuento, pero es que esto es lo que se ve habitualmente. No, es que tiene el mismo beneficio. No, no lo tiene, porque lo estás viendo. Llevas 2 años haciendo esta puta mierda y el culo lo tienes plano. O sea, es que es así. Entonces, baja, por favor, baja, porque es que va a ser positivo para el desarrollo y no te vas a volver loca haciendo ejercicios que si en polea, que si en cuadrupedia, que son una puta mierda. Entonces, lo básico ha funcionado siempre y siempre va a funcionar, siempre y cuando tengamos los conceptos claros y la carga sea adecuada para nosotros. Recordad, la intensidad. Esto es lo que marca la diferencia. Que sí, que nosotros podemos tener intensidad porque ya conocemos y nos quedamos aquí. Que nos quedamos aquí es una puta mierda, es como si la banca la hacemos a mitad de recorrido. No, es que muevo 200, unos cojones, vas a mover 200 en banca. O sea, vale, entonces, estas cosas, por favor, tenerlas claras. Lo apuntáis, papel y boli, y el día siguiente en el gimnasio, pum, pum, pum. Y ya veréis como cuando pase un mes, pasen 2 meses, el glúteo ha cambiado de forma y sobre todo se está enterando de que estáis haciendo glúteo. Porque sí, es muy bonito notar el glúteo en la polea y cuando hacemos las pataditas, pero eso es hambre, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es meter un peso acorde al nivel que tenemos. Y en las patadas de glúteo, no digo en la máquina, digo en la polea, igual podemos poner 15 kilos, que con la polea, etcétera, se queda a la mitad, 7,5. Aquí, en cambio, la sentadilla, todo el peso va donde tiene que ir. Talón, parte media, todo el glúteo, y sí, evidentemente, pues la zona lumbar, etcétera, va a trabajar porque es que tiene que estabilizar el peso, la carga es gravitacional, va hacia abajo. Entonces, bueno, a partir de aquí nos iremos haciendo más fuertes de todo. Es lo que os digo siempre, no esperéis tener un glúteo enorme si tenéis una mierda de zona lumbar, una mierda de femorales. Va un poco unido, que yo entiendo que sí, que queramos descompensar esa zona, por el motivo que sea. Pero es que un mínimo del otro se va a llevar el trabajo, es que es así. Luego, no, es que claro, no me crece el culo. No te crece el culo, cabrón, porque al final no estás metiendo la carga suficiente y porque te estás centrando en ejercicios que realmente no están siendo buenos para eso. Porque al final, para trabajar el glúteo necesitamos cargas muy, muy altas, porque es un músculo muy, muy grande, muy, muy fuerte. Y encima lo que estamos haciendo es eso, que si las poleas, que trabajar en acortamiento, que no, trabajar todo o la mayor medida en estiramiento. Trabajamos en acortamiento para notar ese bombeo, para que notemos que la sangre está ahí, y luego, ¡pum!, me machaco con eso. Ya iré haciendo alguna rutina de glúteo, que ya me habéis pedido bastante. Entonces, vamos a intentar que estas cosas, estas nociones básicas, las entendamos de primeras, porque esto va a ser la clave. Y luego, paciencia, tiempo, recordar, no es de la noche a la mañana, no es que diga, buah, es que ahora, como Alex me ha dicho que hay que bajar aquí profundo, en 2 semanas ya tengo que tener el culo, no. A ver, todavía queda un poco para verano, igual se puede hacer algo siempre y cuando hayáis estado ya un tiempo trabajando. Si os acabáis de apuntar, olvidaros. Pero vamos a intentar poner en práctica esto, porque es que en cuanto deis con esa tecla, vais a notar un cambio brutal. Y parece una chorrada, pero es que yo es lo que veo. Pero es que pasa lo mismo con las prensas y demás. En la prensa lo mismo, no, me pongo no sé cuántos kilos. Hostia, pero si estás bajando medio recorrido. Pero, es que es esto. ¿A dónde va el trabajo? Al cuádriceps. El glúteo, ni se ha enterado.
O sea, baja, por favor, baja del todo. Hasta los seguros. Tienes que ir un tope, ¡pum! Que toque levemente o que roce y de ahí para arriba. Hostia, si encima eres una chica que por norma general sois más bajitas y encima las máquinas también están hechas para gente de 1,80, hostia, si es que si no bajáis, si no llegáis al tope vosotras, es que ya estáis haciendo un recorrido de mierda. Todo al cuádriceps. Vale, pues ya está. Pues más cuádriceps que culo. Y así nos va. Pero bueno, sin más, ese sería otro tema. Así que lo dicho, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestro like si queréis, dejar algún comentario, porque al final también me ayuda a mí a tener alguna idea más de por dónde tirar los vídeos. Tengo pensado próximamente en hacer vídeos ya en el propio gimnasio explicando alguna máquina o algún ejercicio en concreto. Ya veré cómo lo hago, porque últimamente se está poniendo hasta los cojones de gente y tampoco es plan, ¿no? Porque encima tengo que grabar en horizontal y se ve todo el gimnasio. Entonces vamos a intentar, pues en otros momentos donde haya menos gente, los típicos domingos, pues hacer eso. De hecho, ahora vengo de entrenar, de hacer esas sentadillas y bien bajadas. Y hoy, a pesar de ser domingo, había mucha gente. No sé cuándo subir este vídeo, pero bueno, en domingo es hoy. Así que lo dicho, chicos, chicas, espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado unos mínimos y a partir de ahí nos veremos en próximos vídeos y como siempre os digo, no os despistéis.